Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a aquellos que están conectados a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Billy Villanueva y los estoy saludando desde la ciudad de Chiclayo. En esta oportunidad los acompañaré como moderador de este importante conversatorio virtual organizado por la Asociación Más 2051 Suyaypacha y Jóvenes del Milenio. En este webinar exploraremos los desafíos y las oportunidades asociadas con la gestión de residuos sólidos y se discutirán soluciones que se vienen abordando para superar este problema global. Comentarles que según la ONU, el volumen de residuos en el mundo, que en el 2023 era de 2.300 millones de toneladas, podría aumentar en más de un 60% en el 2050. Esto es si no se toman medidas urgentes y podrían ocasionar graves impactos sanitarios y económicos. Las estadísticas sobre los daños causados por los plásticos son desalentadoras. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en todo el mundo, la mitad de las cuales están diseñadas para ser utilizadas una sola vez. De esa cantidad, menos del 10% se recicla según datos de la ONU. Es por ello que este espacio tiene esa finalidad de ser un conversatorio en donde se puedan discutir diferentes puntos de vista sobre el tratamiento de esta problemática y las posibles soluciones que se pueden generar a nivel comunitario y a nivel gubernamental. Comentarles que en esta oportunidad nos estará acompañando el doctor Percy Taco y el ingeniero ambiental Carlos Mendoza. Mencionarles que el doctor Percy Taco, doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales por la Universidad Nacional de San Agustín. Además es biólogo graduado de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y actualmente es docente de la Escuela de Posgrado en la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco. Además ha participado en proyectos de gestión de residuos sólidos como especialista y consultor para entidades públicas y privadas. Muy buenas noches, Percy. Bueno, buenas noches con todos y muy agradecido por la invitación. Estoy con el alento de participar con todos ustedes en la problemática que tenemos en temas de los residuos sólidos. Espero que esta noche sea un espacio de discusión y de buscar alternativas para la perspectiva del manejo de los residuos sólidos en nuestro país. Atentos a vuestros comentarios, preguntas que tengamos dentro del proceso. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Comento que igualmente estaremos contando con la presencia del ingeniero Carlos Mendoza, como ya se había mencionado. Comentarles que el ingeniero Carlos, es ingeniero por la Universidad Privada del Norte de Trujillo y es estudiante de la maestría en estudios socioambientales por Flaxo, Ecuador. Además cuenta con experiencia en el rubro de agua y saneamiento a nivel rural en comunidades de la sierra y selva del Perú. Además, actualmente labora en IPS CEMAPSH en Chincha como especialista en sistema de información geográfica. Ha sido representante del Grupo Impulsor de Jóvenes ante la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y facilitador en Yo Promotor Ambiental del Ministerio del Ambiente. Además, es mentor en Jóvenes del Milenio y líder en campañas ambientales. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí,
Al igual que el ponente, agradecido por ese espacio y poder discernir un poquito acerca de lo que es la problemática de los residuos sólidos, que creo que es un punto importante a tallar en cómo nosotros vamos a poder, desde algunas cuestiones básicas, tal vez poder ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Y encantado de poder participar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, continuando con este evento, les comento que la dinámica de este webinar se va a llevar de la siguiente manera. Estará dividido en 3 bloques. En el primer bloque y en el segundo bloque, los expositores tendrán un tiempo determinado para abordar una serie de cuestiones referente a la gestión de residuos sólidos. Y en el último bloque se estarán respondiendo a las preguntas que nuestros asistentes por redes sociales estarán haciendo llegar y de la cual nuestros especialistas estarán en condiciones de poder responderlas. Para ello, vamos ya a iniciar con este primer bloque que tiene como título Fundamentos de la gestión de residuos sólidos y damos uso de la palabra al doctor Persitaco para que pueda iniciar. A ver, gracias por el pase. Vamos a hablar un poquito de los residuos sólidos en el Perú, cómo está pasando, qué es lo que sucede. En el Perú tenemos un grave problema. Actualmente somos más de 30 millones de habitantes, tenemos más de 22.000 toneladas de basura al día, y en el Perú somos pues más de 1.872 distritos, de los cuales producimos, no disponemos en un lugar adecuado a los residuos sólidos. Tenemos más de 1.585 botaderos. Entonces, algo está pasando en este sistema de gestión de residuos sólidos a nivel nacional. Algo que está pasando y es muy grave, porque estamos botando al aire libre y estamos generando botaderos. Sin embargo, más de 25.000 toneladas que están siendo dispuestas en lugares inadecuados. También tenemos y hemos visto que el Ministerio del Ambiente viene gestionando la incorporación o la creación de lugares seguros para el tema de confinamiento de estos lugares de disposición de residuos sólidos. Son los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios en el Perú ya tenemos 90 rellenos sanitarios. En estos 3 años, 5 años, se ha incorporado más de 40 rellenos sanitarios o la creación de 40 rellenos sanitarios, lo que permite una confinación segura para el tema de la gestión de los residuos sólidos. Le estamos diciendo siempre disposición y contaminación. No estamos viendo el otro aspecto que es el tema de ver lo favorable de estos residuos. Fíjense, nosotros en el Perú tenemos 2 cosas: generar residuos sólidos, y lo que no hacemos es segregar los residuos sólidos. Disponemos en un lugar, en una bolsa, en un tacho, sea el lugar donde se corresponda. Estos vamos a ver 2 características: un tema de aprovechamiento y un tema de disposición final de los residuos sólidos. El tema de la disposición final de los residuos van a tener 2 características. Uno es dónde lo llevamos, cuál es la ruta que vamos a seguir para el tema de los residuos sólidos. Y normalmente la ruta que perseguimos todos es llevarlos, debía ser lo correcto, llevarlos a un lugar seguro para transformar los residuos sólidos y aprovechar en otra forma. Para esto tenemos plantas de tratamientos, plantas de valorización de residuos sólidos, tanto de residuos orgánicos, tanto de residuos inorgánicos. Pero para eso tenemos más del 70% que son residuos que pueden ser reaprovechables. Pero sin embargo, más del 90% siguen disponiéndose en lugares como son los botaderos o los rellenos sanitarios, los cuales van generando un tema de conflicto a nivel nacional y más aún al Estado y a los gobiernos locales y regionales, porque el conflicto se va generando cuando no estamos haciendo un tema de sostenibilidad en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone el Estado? El Estado ha puesto unas reglas bien claras. Desde el año 2000 se ha instaurado una ley de residuos sólidos, la 314, y se ha ido modificando, porque nosotros no teníamos antes el Ministerio del Ambiente, lo cual ha modificado el cambio de las leyes. Hoy ya tenemos la 1278, el cual está siendo vigente, el cual promueve el tema de la participación de la población en la segregación de los residuos sólidos.
¿Y por qué queremos segregar? Porque queremos darle otro uso a estos residuos que pueden ser bien utilizados en el tema de la generación de recursos. Este cuadro es importante. Si vemos acá, ¿cuánto de residuos sólidos tenemos es un tema común a nivel nacional, ¿no? Más del 50% son residuos orgánicos, 20% son residuos inorgánicos, el 19 y el 7% son residuos no valorizables, que son desechables, y un 7% son, es decir, estamos hablando más del 70% que de residuos que pueden ser aprovechables y manejados de la mejor forma posible. Sin embargo, ni siquiera ese porcentaje lo estamos trabajando bien. El Estado siempre está pensando en temas de valorización. Desde el año 2008 que estamos trabajando el tema de segregación, y no llegamos a un 10% de segregación a nivel nacional. Esto nos va a tomar un tiempo bien largo para manejar un tema de segregación y participación de la población, porque necesitamos espacios, trabajar no solamente con las municipalidades. Las municipalidades están cumpliendo una función muy precaria. No estamos teniendo, es decir, los alcaldes que ven el tema de la gestión de los residuos sólidos en sus localidades tienen siempre una carga bien fuerte. Cada vez más deudas, cada vez ineficiencia en temas de personal, deficientes equipos, presupuestos, lo cual va siendo una bombita que cada vez va a generar un tema de problemas ambientales a nivel local y regional. ¿Y qué es lo que pasa eso? El alcalde normalmente tiene funcionarios por todos lados, y en temas ambientales vemos que los organigramas a nivel nacional no siempre son referidos al tema de residuos sólidos, sino que son gestiones nacionales. Se ve el tema de áreas verdes, donde se ve el tema de fiscalización, donde se ve el tema de los perritos. El tema de residuos sólidos, si vemos el tema de la gerencia, maneja un tema bien grande y no tenemos especialistas en el proceso. Entonces, los tiempos de ejecución o trabajo de todas las municipalidades son tiempos bien cortos. La proyección que debemos tener en todas las municipalidades solo abarca 4 años. Cada 4 años estamos haciendo un cambio de gerencias permanentes, lo cual no hace una continuidad sostenible en el tema del manejo de los residuos sólidos. ¿Cuándo es sostenible? Y lo vemos en Lima frecuentemente, cuando las empresas que trabajan residuos sólidos son empresas que tienen continuidad. Y por eso es que en Lima tenemos pues espacios bien marcados, donde pueden ser eficientes en el tema de disposición final. Tenemos grandes rellenos de seguridad, de rellenos sanitarios, porque son empresas las que tienen un tema de continuidad en estos procesos. En cambio, en las municipalidades, en las más de 1.500 distritos que tenemos en todo el Perú, no tenemos continuidad, porque no se están dando políticas de dar sostenibilidad. ¿Por qué? Porque son pues temas políticos que se vienen manejando con las cabezas de los que manejan el tema de la gestión de los residuos. Fíjense, el tema de la gestión de los residuos sólidos no es un área pequeña, es una área bien grande, bien complicada. Y lo que tenemos que crear no es solamente gerencia de medio ambiente, sino una gerencia de limpieza pública o gerencia de residuos sólidos, lo cual permitiría que haya una mejor predisposición, un mejor manejo de los residuos sólidos a un tema del enfoque de la gestión eficiente de los residuos. No solamente tenemos que ver cómo se va a proyectar, sino el tema de presupuesto, que es lo que más escasea o lo que menos se da en los municipios. Recuerden que menos del 5% del presupuesto local municipal va al tema de residuos sólidos. Con el 5% no se puede buscar un tema de sostenibilidad, porque lamentablemente el tema técnico acá pues es bien fuerte. Tenemos en universidades, trabajan en el tema de residuos sólidos, sacamos profesionales en temas de profesionales en ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, biólogos, para ver el tema de los residuos sólidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos profesionales no siempre tienen los campos de acción que tengan continuidad. Y la continuidad pasa porque no fortalecemos el tema de gestionar el tema muy funcionalmente efectivo. Tenemos guías que ha hecho el Ministerio para ver que la gestión de residuos sólidos cada vez sea más eficiente. Guías que te permitan manejar procesos, etapas para una buena gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, seguimos con ese problema de los botelleros, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando? A pesar que tenemos profesionales, ¿tenemos especialistas en residuos sólidos? Sería una pregunta que nos debemos hacer. Y cada vez que los especialistas se van formando en las municipalidades, a los 4 años se van cortando los procesos porque vienen los cambios y estos cambios permiten nuevamente que continuemos y retrocedamos todos los procesos avanzados.
Se han hecho ya procesos donde hay un tema de seguimientos, en tema de indicadores, en ver propuestas de manejo de alternativas que sean sostenibles en el tiempo. Se han visto que hay propuestas que se pueden incorporar a personas que no están necesariamente dentro de las municipalidades, sino que se han visto que podemos incorporar a personas que son ajenas, que trabajan independientemente, que sostienen su trabajo a partir de los residuos sólidos que se agregan en las calles. Pero estos no están siendo fortalecidos por las municipalidades, a pesar que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía dan presupuestos para dar alternativas de sostenibilidad y apoyos a estas personas que los municipios deben trabajar. Sin embargo, seguimos teniendo problemas en temas ambientales. Tenemos quejas por todo lado en tema de basura. No pagamos, más del 70% del tema de limpieza pública no se paga por el servicio de limpieza pública, y obviamente sin un tema de pagos, las municipalidades y el gobierno vienen dando presupuestos, que este es un servicio que debe ser ya independiente, pero sigue siendo sostenido por parte de los gobiernos locales. En temas económicos, vamos a ver que hay un tema económico bien fuerte, menos del 5% del presupuesto municipal, con las municipalidades que se encargan en temas de residuos sólidos, disponen para el tema de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque no siempre se ve pues como un tema de a las autoridades políticas, no siempre el tema de los residuos sólidos es un tema de importancia para ellos. Y el tema que tenemos es bien fuerte en el nivel nacional. Tenemos menos del 70% que viene pagando la población, y sobre eso tenemos cuencas hidrográficas altamente contaminadas, ríos altamente llenos de basura, quebradas. En cualquier lugar que vayamos al Perú siempre vamos a ver este marco, ¿no? De contaminación de quebradas, de ríos, botaderos. Entonces es una cosa normal, ya se está viendo un tema de normalización a nivel nacional. Pero no creo que el tema de basura sea un tema de conflictos. Se puede sacar también acá propuestas de dar sostenibilidad, solución a estos procesos. ¿Y cómo es que se debe sacar? Busquemos la alternativa. Si tenemos el 70% de residuos que pueden ser aprovechados, manejados sosteniblemente, reutilizados e insertados en la economía circular de la población, incorporando otros procesos, ¿por qué no se hace eso? Entonces, acá lo que siempre se ha dicho es cómo damos sostenibilidad. Y dar sostenibilidad significa cómo hacemos que los procesos tengan, que permanezcan y sean sostenibles no a 4 años, sino a más de 50 años. Lo que queremos es que haya una economía circular con procesos de donde se puedan obtener residuos que puedan ser revalorados, como el tema del plástico, como la materia orgánica, como el tema del cartón, como el tema de las latas, los vidrios, que pueden incorporarse dentro del mercado y hacer como sean utilizados como materia prima. Hoy en día en el mercado estamos nosotros con un déficit de temas de plásticos en gran cantidad que pueden ser utilizados, estos residuos que pueden ser reutilizados, y podríamos incorporar dentro de la cadena de productos que pueden ser reaprovechados, un proceso de valorización. Lamentablemente no estamos pues trabajando hasta ese proceso. ¿De quién debe cambiar esta situación? Si son las municipalidades, son los profesionales, o es la población, el trabajo articulado. Yo creo, para que esto funcione, que podamos buscar economía circular a través de insertar a empresas privadas que puedan participar, tenemos que trabajar el tema de la gestión integral de los residuos sólidos, no desde la municipalidad, sino que éstas tienen que desplazarse o desglosarse de la municipalidad y ser una institución independiente, como una empresa prestadora de servicio, pero independiente, que puedan ser público-privada, que puedan pertenecer a las municipalidades con la supervisión de ellos, pero siempre con una proyección a largo plazo, ¿no? Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Percy, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, bueno, ya más o menos el tiempo se agotó. En este caso lo dejamos para el segundo bloque, ¿te parece? Claro que sí. Sí, muchas gracias, Percy. Sí. Bueno, continuando con este primer bloque, damos uso de la palabra al ingeniero Carlos para que pueda continuar abordando este tema sobre el fundamento de la gestión de residuos sólidos. Muchas gracias, Billy. Y bueno, dentro del tema de lo que sería la valorización, entrando a lo que serían los residuos sólidos,
orgánicos municipales, hay una de las tendencias que ya se ha aplicado desde el siglo pasado, en realidad, es el tema de elaborar compostaje. Eh, Como bien decía el doctor Percy, tenemos una gran problemática en relación a los residuos sólidos municipales, que son, como en cualquier lugar podemos ver, pues, ¿no?, botados en las calles de nuestras ciudades, y obviamente, aparte de problemas visuales, porque no se ve bien, generan un problema relativo a lo que es digamos, la contaminación por temas de vectores, enfermedades y otros factores externos. Es por ello que dentro de lo que sería la composición nacional que tenemos nosotros de los residuos sólidos, un 55% son solamente residuos orgánicos. Quiere decir que es más de la mitad. Más de la mitad de los residuos orgánicos municipales son básicamente los residuos orgánicos. Y esto, bueno, se ha sacado del año 2023 de la Dirección Regional, perdón, de la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. A nivel nacional, el que le había mencionado el doctor Percy, es más o menos 23.166 toneladas al día de residuos sólidos que nosotros tenemos, y en lo que sería, pues, básicamente un 53% que se va a los rellenos sanitarios, un 46% que tienen disposición inadecuada, y un poco porcentaje en realidad se utiliza para lo que es la valorización de los residuos. Y ahí es donde entra a tallar el compostaje. Básicamente, ¿qué sería el compostaje? El compostaje es una forma, básicamente, o es un proceso de tipo biológico que se realiza obviamente con aire, por eso es que se le atribuye el nombre de aeróbico, básicamente, en el cual interactúan microorganismos para lo que es la descomposición de la materia orgánica. Y obviamente, para un compostaje, al ser un proceso netamente, digamos, que lo realizamos nosotros como seres humanos, lo podemos realizar mediante temas de control de humedad, control de temperatura, control de pH, control de ventilación. ¿Para qué? Básicamente, con esto nosotros estamos generando un tema de un manejo controlado de cómo realizar un buen compostaje. Quienes realizan básicamente el compostaje a nivel de microorganismos serían las bacterias, los hongos, en otros reinos básicamente, y en lo que serían animales, lombrices o escarabajos. Dentro de lo que serían las ventajas del compostaje está el tema de que obviamente aportan nutrientes al suelo, como el nitrógeno, fósforo, el potasio, reduce la cantidad de residuos orgánicos municipales que ya de por sí tenemos, aporta obviamente nutrientes que puedan ser necesarios de implementarse tal vez en los suelos de nuestros parques, de nuestros jardines, y obviamente aporta a la estructura y a la estabilidad del suelo. Básicamente hay que tener en claro ciertos factores. ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos compostar? El compostaje, si bien es cierto, es con residuos orgánicos municipales, no quiere decir que todo vaya para compostaje. Mayormente lo que no debe ir es carne, huesos o residuos lácteos, colillas de cigarrillos, productos químicos o materiales que sean con compuestos de plásticos, de vidrios, porque obviamente estos no son materiales que se puedan desintegrar. Aceites tampoco. Y obviamente lo que sí va son residuos como, por ejemplo, el palillo de los fósforos, el café, el papel que podemos nosotros utilizar, el cartón que no es Tetra Pak, por ejemplo, las cáscaras de frutas, las cáscaras de verduras, los restos, estos en sí. Y tenemos, digamos, una forma que es la común, de realizar un tipo de pila para realizar el compostaje. Y básicamente los materiales verdes, que serían los restos de comida, aportan nitrógeno como una propiedad. Los materiales marrones, que serían básicamente hojas secas, papel, cartón, aportan carbono. En relación a lo que sería, digamos, unos ingredientes, también está el aire, porque obviamente sin aire no se puede realizar un buen proceso de compostaje, y el agua, porque siempre tiene que estar húmedo,
pero no mojado. Tiene que estar siempre húmedo y en un proceso adecuado. Dentro de lo que serían las fases del compostaje, tenemos básicamente un control, como había mencionado al inicio, que se realiza en base a la temperatura, en base al pH. Y este control es durante un tiempo determinado. Digamos, tenemos 4 tipos de fases, que serían las fases mesofílica, termofílica, otra vez la mesofílica y la madurez, que del mismo modo se podrían clasificar en activación, calentamiento, enfriamiento y maduración. Como pueden ver al inicio, es necesario siempre tener un control adecuado de lo que sería la temperatura, que es la línea roja, ya que la temperatura es un indicador bastante fuerte y bastante interesante para todas las etapas. Por ejemplo, para la etapa mesofílica, la temperatura es usualmente y tiene que estar a menos de 40 grados para que las bacterias mesofílicas, que obviamente interactúan con el aire, por eso son aerobias, interactúan con los ácidos y generan ácidos para liberar el calor. Es por ello que tienen un pH bastante ácido, tal como se puede ver en la primera fase, más o menos 5 por ahí, ¿no? Después llegaría una etapa que es la termofílica, que es una etapa donde las bacterias degradan la materia orgánica, que es un poco más pesada, más fuerte de descomposición, que no son tan fáciles de descomponer. Tiene unas temperaturas entre 60 a 70 grados centígrados para esa etapa, que también se le llama calentamiento, y básicamente forma ácidos húmicos ya. Aquí ya se comienza a ver un color un tanto, porque bastante, un tanto medio marrón. Básicamente, al elevarse la temperatura, que estamos logrando, destruir microorganismos que sean patógenos. Posteriormente ya viene una parte ya de latencia o decaída, que sería la parte del enfriamiento y la maduración. Igual interactúan las bacterias y obviamente en menor cantidad, porque aquí más bien aumentan, por ejemplo, la cantidad de hongos y actinomicetos. Las temperaturas suelen bajar también un poco más hasta llegar a concentraciones de temperaturas ambiente. Y aquí en la etapa final de maduración ya se puede observar un compostaje bastante adecuado para utilizar. Dentro de lo que sería el monitoreo del compostaje, estamos hablando de tener en cuenta este tipo de parámetros en relación a lo que sería la temperatura y a lo que sería, los residuos orgánicos a utilizar. Hay que tener en cierta consideración, como ya he mencionado, aspectos como la oxigenación, para que obviamente haya aire que ingrese en las pilas, y siempre se tiene que estar moviendo, estar revolviendo el compostaje. La humedad, que tiene que estar mayormente entre 45 y 60% de agua en relación al peso del material. Y lógicamente, si la humedad es menor al 40%, pues puede limitar bastante las actividades microbiológicas. La temperatura en relación a que obviamente va a variar, y que tenemos que estar controlando de que haya una temperatura adecuada, porque básicamente si no tenemos eso, los microorganismos, los hongos no podrían actuar del modo indicado y podríamos no tener un buen compostaje. El pH, al inicio va a estar ácido, lógicamente, pero durante las etapas de crecimiento y expansión va a llegar a un pH relativamente básico y baja neutro, ¿no? Que sería entre 6 y 7,5. Y el tamaño de la partícula, porque obviamente si son muy grandes, mayores a 30 centímetros, tienen un exceso de aireación, porque un material bastante grande tiene como canales, huecos, que ingresa básicamente el aire por esos espacios y hace que baje la temperatura y desacelere en el proceso de compostaje. Y obviamente si es que son muy pequeños, se genera una serie de compactación. Y dentro de lo que serían los problemas, obviamente, justamente por un mal compostaje está el tema de los malos olores, que es cuando hay un exceso de humedad. Si es que hay presencia de mosquitos, es por básicamente que no hay un tema de aireación, siempre es necesario airear. Y cuando el compost está seco es que le falta humedad.
Y es ahí donde entra el tema de la valorización de residuos sólidos. Tenemos ya un decreto que es el número 14/2017 del Ministerio del Ambiente, que básicamente nos indica cuáles van a ser las condiciones mínimas para lo que sería una planta de valorización de residuos sólidos municipales y las características que tiene que tener, ¿no? Porque obviamente no pueden ubicarse en una zona residencial, ni comercial, ni que esté dentro de un ámbito recreacional. No tienen que obstaculizar el tránsito vehicular porque van a llegar demasiados carros para justamente verter los residuos. Contar con canaletas de evacuación para lo que serían las aguas de lluvia y evitar posibles lixiviados, y siempre disponer de un sistema de lavado, limpieza y centrifugación. Y bueno, hasta aquí la primera parte. Gracias. Muchas gracias al doctor Percy y a Carlos por este primer bloque que se ha desarrollado sobre lo que es los fundamentos de la gestión de residuos sólidos. Ya se ha podido dar un alcance del tema a desarrollar y los fundamentos de cada uno de los puntos que se han considerado para esta primera parte. Continuando con el segundo bloque, ahora se estará abordando lo que es gestión de residuos sólidos, en lo que son políticas y estrategias, herramientas de planificación y básicamente también lo que son las lecciones y desafíos que conciernen a esta problemática. Igualmente estaremos iniciando con el doctor Percy este segundo bloque. Doctor Percy, tiene uso de la palabra. Ahora, continuando con el tema, ¿qué hacemos con el tema de la gestión de residuos sólidos? Lo que tenemos que hacer, y lo que creo que debemos hacer a nivel nacional, tenemos que buscar cómo creamos una carrera pública especializada en temas de la gestión de residuos sólidos, porque es una problemática nacional. Para eso tenemos que pensar que el manejo de residuos sólidos debe ser ya con especialistas en base a un directorio donde se maneje no solamente en temas de municipalidades, el gobierno no solamente debe ser, la ley debe manejarse a nivel de gobiernos locales, municipales dentro de un distrito, sino que se maneje en un tema de gestión de residuos sólidos a nivel de cuenca. ¿Por qué decimos que debe ser a nivel de cuencas? Porque el proceso debe ser integral, donde el proceso de manejo, de la gestión, de la utilización y aprovechamiento de los recursos se puede manejar mucho más eficiente cuando se maneja en una gestión de los residuos sólidos a través de un directorio de especialistas, tal como lo hace una empresa de agua potable, tiene un directorio que maneja no solamente un distrito, sino maneja todo un conglomerado de distritos de acuerdo a una gestión de los recursos hídricos. Bajo ese criterio, la gestión de los residuos sólidos tiene que manejarse a nivel de una cuenca hidrográfica que permite un mejor manejo, una mejor visión de los procesos, tanto lo que sucede arriba puede suceder abajo, con un sistema integrado de buscar mejor lugar de disposición final en base a una cuenca hidrográfica. 3. ¿Qué es lo que estamos pensando hacer todo ese proceso? Que este proceso debe ya no verse a través de municipalidades, sino a través de un proceso público y también privado únicamente, con el objetivo que le demos sostenibilidad a futuro. Cuando se hace un tema manejado solamente por los gobiernos locales, en este caso municipales o provinciales, no se da en tema de continuidad, se pierden procesos. Cada 4 años siguen procesos y todo lo que ha avanzado se vuelve a retroceder porque la siguiente gestión no ve pues un proceso de crecimiento en temas de gestión de los residuos sólidos porque no hay un plan que se cumpla, o las personas que ingresan desconocen de los procesos y se pierde información y todos los procesos de conocimiento se pierden cuando se hacen cambios de los profesionales en todos los municipios a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, lo que tenemos hoy día es el déficit. Y cada profesional que ha ingresado ha tenido un tema de aprendizaje, de entrenamiento, de conocimientos para el tema de dar propuestas, de dar sostenibilidad, se pierde cuando hay cambios en el tema de gobiernos locales y municipales. En vista que estos son funcionarios, solamente funcionarios de confianza que han comenzado sin saber y han llegado aprendiendo y nuevamente salen y entran otros, y lo cual se pierde un proceso de experiencia y el tiempo es lo que estamos generando problemas. Y por eso es que tenemos más de 1.500 botaderos. Si bien es cierto que se está manejándose, ya se han
construido más de 90 rellenos y 10 rellenos de seguridad, no siempre, no se abastece para el tema de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel. Y este proceso tiene que verse de una manera mucho más sostenible. Ahora, la otra parte es, ¿cómo es que lo que decía Carlos, más o menos del 70% de los residuos sólidos que pueden ser aprovechados y bien manejados, es cómo incorporamos la parte orgánica y la parte seca o la parte de inorgánicos? Uno, incorporando en el ciclo, en la cadena circular de los residuos sólidos. ¿Cómo los incorporamos? Eso siempre va a ser con participación de las personas, que los segregadores que estamos teniendo en las vías públicas, que les podamos dar mejor espacio, mejores espacios para que puedan hacer su trabajo sin generar un tema de conflictos y poderlos incorporar. Pero para eso tenemos que incorporar una secuencia, no solamente que haga una segregación, sino incorporarlos dentro del mercado y dónde van a ser estos vendidos, ¿no? Entonces, los residuos, en vez que puedan ser generados y generar problemas, tema de gases, de lixiviados, generar conflictos ambientales, impactos visuales negativos, que puedan ser reaprovechados, incorporándoles en nuevas tecnologías de reaprovechamiento. Hoy ya tenemos gran cantidad para sacar los orgánicos, incorporando para la creación de suelos degradados. Tenemos el tema del plástico. Hoy día se está produciendo madera plástica. Hoy día se está produciendo todo el tema de cobertores polares, ropa a través de plásticos. Tenemos la incorporación del papel nuevamente en otros papeles, la incorporación del vidrio en otros vidrios. Entonces, la economía circular debe basarse en el tema del reaprovechamiento de los residuos, que pueden ser bien utilizados como sucede en otros lados. En otros lados en el mundo, los residuos están siendo bien aprovechados. En el caso de Europa, son quemados y dar energía a la población. En nuestro caso, tenemos energía que es barata, que es la hidráulica, pero podemos utilizar los residuos para generación de energías a través de la generación del biogás y metano, que muy bien lo ha dicho Carlos, para la incorporación de procesos de generación de energía a través de el buen manejo que queremos nosotros hacer desde nuestros municipios. Acá mi participación. Muchas gracias, Percy, por esta presentación. Y continuando con este bloque sobre gestión de residuos sólidos, damos uso de la palabra al ingeniero Carlos para que pueda abordar la continuación. Eso, bien. Y bueno, vamos a hablar de un tema de un caso de valoración de residuos sólidos orgánicos enfocado en lo que sería el compostaje en una municipalidad que pertenece en el ámbito de Trujillo, provincia, que sería el distrito de Víctor Larco Herrera. Dentro de estos, digamos, criterios para hacer una valorización, ¿qué se tomó en cuenta para poder realizarlo? Básicamente, identificar a las fuentes generadoras que usualmente eran, digamos, los mercados, pero también eran obviamente los domicilios. Un tema de sensibilización, capacitación a las fuentes generadoras. También está un tema de empadronamiento, obviamente, para poder hacer, digamos, un rastreo de cuántas eran las fuentes generadoras que en realidad participaban y no participaban en lo que sería el proyecto de segregación de residuos sólidos orgánicos, un diseño de rutas, es decir, un mapeo, para hacer un tema de recolección y que, digamos, fuera un poco más ordenado y distribuido, una frecuencia de recolección de los residuos orgánicos municipales. Obviamente, una vez ya obtenido un calendario en cronograma, se pasó a lo que sería una entrega de bolsas postales para estas fuentes generadoras. Y por último, estos residuos que eran entregados por las fuentes básicamente eran transportados a la planta de valorización de residuos sólidos. Obviamente, ¿cuál fue la finalidad? Pues básicamente, aparte de la educación ambiental y que sea un acto participativo, era generar una responsabilidad entre las fuentes y la municipalidad, y ambos actores se vean inmersos e involucrados. Para este tema, se hizo un tema de dimensionamiento. Obviamente, una pila de compostaje se tiene que hacer en base a unos ciertos criterios, donde entran a tallar, digamos, un ancho, un largo y un alto.
Usualmente se considera un alto de 1 metro, un ancho de pila de 2,5 y un largo de 35 metros. En este caso, la municipalidad realizó 8 pilas y obviamente el volumen, que es largo, ancho y altura, serían 87,5 metros cúbicos, lo que implicaría, digamos, un volumen total de 700 metros cúbicos. Entonces, aplicando, digamos, un tema de 3 simples y 1 metro cuadrado, tiene alrededor de 50 kilogramos de compostaje, 87,5 metros cuadrados, que sería una pila, sería 4.375 kilogramos de compostaje, ¿no? Que serían 4,3 toneladas, básicamente. Se pasó también un tema de cálculos de proporciones. Básicamente el cálculo de proporciones lo que genera es un tema de saber de estos 4.375 que van a ir en cada pila, qué es lo que va a ir, qué materiales. Va a ir hoja seca picada, gras, cartón, residuos de restaurantes, papeles, cáscaras, en fin. Hay un tema de materiales que van a ir, ¿no? Se hizo un cálculo más que todo matemático para realizar lo que serían las proporciones, un cuanto a porcentajes y a un total de la relación unitaria. Básicamente el tercer paso obviamente es ya la aplicación, con lo que sería la realización de las capas y agregado de materiales primas, y obviamente hay que agregar agua y melaza, para en este caso que se utilizó bastante. Un registro de control de temperatura, que es lo que había mencionado. Si una temperatura adecuada nos va a indicar en qué proceso vamos a estar, mesófila, termófila, enfriamiento o maduración. Y un tema de agregado de microorganismos eficaces, que básicamente lo hizo como un piloto esta municipalidad. Dentro de lo que sería un tema de planificación, hablando ya como tal, dentro de la organización del mentor, que es Jóvenes del Milenio, en lo que sería el Grupo de Desarrollo Sostenible, se realizó un tema de charlas y hay un programa, que es un programa en Lambayeque llamado básicamente Líderes Ambientales. Este proyecto básicamente tuvo un objetivo de formar a jóvenes relacionados a temas de educación ambiental, y era un tema de poder, digamos, transversalizar la información, hacer que más jóvenes se involucren y, digamos, en cierto modo, contribuir con acciones básicas como el compostaje a fortalecer estos mecanismos de, digamos, aprender y hacerlo, básicamente. Tuvimos organizaciones aliadas como la Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque, Organización Sembrando Ayuda. En nuestra primera edición tuvimos 25 seleccionados de 100 inscritos y realizamos 4 campañas masivas, de las que se menciona, por ejemplo, el tema del compostaje. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los, digamos, expositores explicando básicamente a las mismas personas de las urbanizaciones cómo se tenía que hacer el proceso, y eso obviamente genera un proceso de que no solamente se quede el concepto, sino se para la práctica. Y esto se realizó también favoreciendo en cierto modo a las campañas de sembrado que realizaban a veces las municipalidades, y fue, digamos, de un modo más articulado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Carlos. Ya para concluir este segundo bloque, por la aseveración que se nos pudo brindar respecto al trabajo de los jóvenes que han venido realizando aquí en la región de Lambayeque y el impacto también que este proyecto ha generado en las poblaciones con las cuales se pudo trabajar de mano. Entramos ya a lo que es la tercera parte. Bueno, en este tercer bloque los expositores reflexionarán sobre los desafíos y oportunidades para la gestión de residuos en el contexto actual. Para ello tendrán 5 minutos para poder abordar estas reflexiones, y posterior a ello pasaremos a las preguntas que tenemos de los participantes, de los cuales ya se nos han hecho llegar. Vamos a iniciar con Percy. Percy. Cuando hablamos de reflexiones, yo creo que los residuos sólidos son una oportunidad al tema de la gestión integral, cómo participamos y cómo incorporamos dentro de los procesos
cómo incorporamos y hacemos de este proceso un tema de alternativas para buscar alianzas con personas que necesitan, y a través de estos recursos podemos incorporar, pues, lo que dijo Carlos, y los residuos orgánicos puedan incorporarse nuevamente para recuperar suelos degradados, para mejorar como abonos orgánicos, que podamos tener productos mucho más orgánicos. Podemos hacer que la economía pueda circular a través de una gestión mucho más eficiente. Podemos hacer que los residuos, en vez que generen contaminación, puedan generar otras alternativas de producción, no solamente en el tema de abonos, también en tema de generación de energía, tal como lo hace Petromás. Podemos utilizar el tema de los plásticos, de los vidrios, de las latas, papeles, como otra alternativa, como materia prima, para reutilizarlas en otros productos siguientes, en caso de telas, como en caso de plásticos, de madera plásticas. Ya se está haciéndose, es más, en todas las ciudades del Perú. Ya tenemos más del 10% incorporándose dentro de la economía circular que tenemos, y también se está generándose un proceso de manejar responsablemente estos procesos, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es cómo incorporamos que esto sea sostenible en el tiempo, que no solamente sea un proceso de 4 años. El gobierno lo que tiene que hacer es dar pautas para que las municipalidades en este proceso no estamos cumpliendo con la función de dar sostenibilidad. Lo que creemos es que debemos darle sostenibilidad. La idea es que estos procesos ya no sean solamente públicos, sino hay que mezclarlos con un tema público-privado o netamente privado, para darle un tema de continuidad y proyección a más largo plazo, ¿no? Estos procesos debían tenerse como un mínimo de 50 años para que estos tengan continuidad y verse que no generen conflictos a nivel nacional. Muchas gracias, Percy. Igualmente para Carlos, las reflexiones para pasar a las preguntas. Básicamente, concuerdo con el doctor Percy. Hay un tema bastante importante que es en la gestión de residuos, justamente el poder articular la parte, digamos, de la parte del Estado, la parte gubernamental, con la parte de la ciudadanía. Porque tenemos nosotros proyectos, tenemos leyes, decretos supremos, tenemos marco normativo y marco legal en relación a lo que es el tema de, por ejemplo, la segregación a la fuente, residuos, pero justamente por el tema de la continuidad de los gobiernos municipales, es que pasa este tema del ensayo-error con los nuevos que llegan a cargo, ¿no? Obviamente la continuidad te va dando y te va favoreciendo en tu experticia y te va generando un tema de que puedas mejorar tus operaciones como tal y evitar tal vez estar dependiendo de cambio en cambio a ver qué gobierno local puede generarte mejores cosas, qué gobierno local te puede traer mejores articulaciones. Es importante también tener, digamos, énfasis en lo que sería el tema de la educación ambiental y la educación y la conciencia que se tiene que tomar acerca de que, bueno, es cierto que nosotros segregamos, a veces no todos los residuos sólidos, pero a veces se dice, no, pero ¿para qué lo voy a hacer si al final todo se mezcla en un solo lugar y se va ni siquiera a un relleno, sino se va a un botadero? Y bueno, eso es parte todavía de las cuestiones que estuvieran pendientes por parte de mejoras dentro de los gobiernos, pero en cierto modo sí aporta, por ejemplo, en el caso de una municipalidad que crea proyectos de lo que sería, por ejemplo, segregación para residuos orgánicos, como el caso que expuse de la municipalidad de Víctor Larco Herrera, ¿no? Entonces, hay municipalidades que ya están, digamos, haciendo este tema de la segregación de los residuos orgánicos para que obviamente no se mezclen todos. Y esto favorece a lo que sería la parte de la conciencia y la educación ambiental que nosotros tenemos como tal. El hecho de tener también, digamos, una cultura nos hace tener, digamos, unos indicadores que nosotros podemos evaluar a lo largo digamos, de unos años y evaluar cómo se inició
y cómo se termina o cómo vamos en el proceso. Entonces, al haber una serie de evaluaciones, al haber una serie de procesos que tal vez no lo podemos realizar nosotros, pero sí los entes encargados como las municipalidades, por ejemplo, se puede ver qué tanto sus proyectos están favoreciendo o no a lo que sería la gestión de los residuos sólidos y ver es que hay la disponibilidad, sobre todo para poder incentivar a lo que sería que se gaste en infraestructura, que se gaste en tecnología, para ese tema, digamos, de que no solamente se quede en un proyecto piloto, ¿no? Sino que ya sea un productor de forma regular. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Carlos. Igualmente agradecer a Percy. Vamos a pasar ya a lo que es la parte de las preguntas que tenemos aquí. Y vamos a iniciar en este caso con la pregunta viene desde Lima, la cual dice así: ¿cuáles son las mejores prácticas para la gestión de residuos sólidos? Bueno, básicamente dentro de lo que serían las prácticas para el tema de la gestión, una de ellas es el tema de la segregación en la fuente. Es decir, la segregación para nosotros mismos, básicamente, ¿no? Nosotros somos la fuente generadora. El otro, que tal vez puede sonar algo trillado, pero en realidad ayuda, es el tema de las 3R: reducir, reciclar, reutilizar. Reducir lo que en realidad nosotros podemos reducir en nuestro consumo, reutilizar los productos siempre que se pueda y básicamente reciclar algo que pueda, digamos, minimizar la cantidad de residuos. El tema de lo que sería eh, la generación de alternativas como el compostaje con los residuos orgánicos es un tema que puede mejorar nuestras prácticas personales de la gestión de residuos sólidos. El tema de la educación también es parte del proceso. El tema de generar ya a nivel un poco más grande, a nivel normativo, en la parte de fortalecer las leyes. Y consideraría también que un tema de la tecnología que se invierte para, digamos, tener unas plantas un tanto más equipadas y obviamente evitar el tema de tener un montón de botaderos en todo el Perú. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en este caso tenemos también algunas preguntas que están escribiendo los participantes en la caja de comentarios. Y bueno, esta va direccionada al doctor Percy. ¿Qué recomendaciones puede dar, les podría dar a los alcaldes del Perú relacionado a los residuos sólidos? Cuando, cuando hablamos de qué recomendaciones a los alcaldes, yo creo que acá todos los alcaldes provinciales, y dentro de una provincia tenemos alcaldes distritales, tenemos que trabajar bajo una visión única. Si queremos trabajar el tema de colocación de papeleras, si queremos poner contenedores, tenemos que hacer un tema de contenerización completa de la provincia. Porque si hacemos aisladamente cada uno por su parte, siempre vamos a tener un tema de conflictos. Segundo, cuando vamos a ver que son proyectos que no tengan continuidad, ¿qué pasa cuando no tienen proyectos de continuidad? La población no cree ya en los siguientes procesos, por más que el proyecto sea muy bueno. Yo tengo un proceso de segregación y no le dé continuidad por un tema de sesgos políticos, la población no cree y en la siguiente etapa ya no funciona por más que tenga mucha participación de las autoridades y mucho interés de los funcionarios. Entonces, el tema de insertar en los procesos de tratamientos, también incorporar cuál va a ser el mercado. Por más que tengamos residuos que no sean, por más que tengamos residuos que están siendo tratados, hay que buscar un tema de mercado, ¿dónde lo vamos a incorporar? Porque la acumulación de estos, en el tema de residuos orgánicos, si en el tiempo no sabemos dónde vamos a disponerlos, puede ser también un tema de conflicto. Entonces hay que ver la economía circular. ¿Cómo hacemos que todos los residuos, tanto plásticos, metales, vidrios, tengan un mercado a las cuales nosotros vamos a incorporarlos o tener que prever esos procesos? Muchas gracias, Percy, por la respuesta a esta pregunta que se ha generado. Igualmente tenemos una consulta por parte de uno de los participantes de este webinar, Luis Espinosa. Pues tienes uso de la palabra para hacer la pregunta. Un saludo para todos los expositores y
todos los que están presentes en el conversatorio. Mire, yo quisiera aportar algo desde una experiencia personal. Yo viví algún tiempo en Corea del Sur, trabajé en una empresa, en una mini empresa, digamos, en una microempresa, diríamos, ¿no? Entonces era una empresa de reciclaje. Esta empresa recolectaba, supongo que de municipio, recolectaba, digamos, la basura en sacos, y eso ellos habían organizado una planta, era una planta de reciclaje. Entonces la basura se colocaba en un punto de inicio y había una faja transportadora que llevaba la basura, y había un grupo de operarios que que iban separando productos, vidrios, metales, diferente tipo de productos que pudieran haber. Entonces se producía este efecto del reciclaje, y de allí se separaban los componentes y iban ya seleccionados, iban a una venta, ¿no? Sean metales, sean vidrios, y vidrios de diferentes colores, y de repente materiales orgánicos también, ¿no? Iban en otra área. Entonces, a mí me parecería muy interesante que, digamos, se promueva digamos, las microempresas, digamos, en nuestro país, en nuestras provincias, en nuestros distritos, se promueva las microempresas, digamos, de reciclaje, ¿no? Entonces, se trataría de hacer una educación a la comunidad, a los jóvenes, a las personas adultas, en hacer el tema del reciclaje, y a la vez poder recoger estos residuos y llevarlos o recibirlos en unos centros de reciclaje, que podrían ser, digamos, una alianza entre la alcaldía, entre el municipio y el vecino que esté interesado, o un grupo de vecinos, ¿no?, que se organicen para hacer una empresa, digamos, de reciclaje. Entonces, el producto de eso, de esa economía, les ayudaría, ¿no? Yo vivo ahorita en California. Digamos, acá el sistema del reciclaje es muy interesante. Existen unos carros, digamos, unos carros basureros, que tienen compartimentos diversos, hacen, digamos, cada casa tiene una especie de cilindro con tapa y ruedas, ¿no? Y tiene un dispositivo para que el carro de la basura pueda captar ese cilindro, por decir, y inmediatamente lo deposita dentro del mismo carro. Luego, en otro turno, pasan por los productos de plástico o de cartón o de metal. Entonces se agrupan en diferentes cilindros, por decirlo, cilindros con tapa acondicionados, para que el carro de la basura los recoja y los incorpore, ¿no?, dentro del carro. Entonces me parecen cosas interesantes, pero claro, eso será futuro, ¿no? Pero de momento, la experiencia que comentaba de lo que viví en Corea del Sur, me parece que sería una gran cosa para nuestra realidad. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos ahí ya una apreciación del participante, el cual ha podido residir en 2 países y más o menos nos cuenta las experiencias que ha podido observar en lo que es gestión de residuos en estos lugares. Tenemos también otra pregunta por Elizabeth Rodríguez, pues hacerlo llegar a nuestros ponentes que se encuentran en sala. Bueno, creo que lo acaba de escribir aquí en el chat, o bueno, ¿ya tienes uso de la palabra, Elizabeth? Sí. Bueno, creo que hay dificultades de red. E igualmente la pregunta ya se encuentra en la caja de comentarios, el cual dice así: ¿qué tan rentable resulta la implementación de una planta de tratamiento de residuos sólidos para las municipalidades que deben tener en cuenta, qué deben tener en cuenta los alcaldes?
Mayormente se está direccionando la pregunta a la rentabilidad que hay en la implementación de una planta de residuos sólidos. Carlos, ¿nos podrías ayudar en la respuesta a esta pregunta? Bueno, básicamente la rentabilidad siempre va a depender, obviamente, de qué es lo que se va a implementar, qué es lo que se va a colocar como una tecnología, el tema de los costos de operación, el tema de lo que sería el mantenimiento en sí, un análisis económico de lo que serían los beneficios económicos, ambientales y, digamos, los estudios en cuanto a lo que sería la viabilidad del proyecto. Básicamente, ningún proyecto puede ser viable si es que no tiene una escalabilidad, ¿no? Si es que no es adecuada la escalabilidad de un proyecto, pues no va a tener ningún punto de soporte que pueda generar algún, digamos, un tema de beneficio atractivo para los alcaldes distritales. El tema del planteamiento en costos en en las tecnologías que se vayan a implementar, considerando un tema del espacio que se va a disponer, el tema de digamos, la cantidad de residuos que se piensa atender, el tema de los recursos, los fondos básicamente que tienen las municipalidades, un tema de regulaciones a nivel, digamos, normativo local que tienen las propias municipalidades en relación, por ejemplo, si es que no llegaran a tener el dinero, el financiamiento, pueden obviamente solicitar un tema de asociaciones público-privadas que en cierto modo benefician a que el proyecto pueda tal vez tener una luz de esperanza en cuanto a que no todo lo va a invertir la municipalidad, sino que se pueda hacer un tema de asociación y también fortalecimiento, si es que las municipalidades o las autoridades encargadas no tienen el conocimiento, contactar con diversas entidades. Va a ser atractivo, va a ser rentable para un alcalde, básicamente por esos temas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, agradecer nuevamente a Percy y a Carlos por habernos acompañado en este espacio. Ya estamos por culminar este webinar. Bueno, es importante este evento ya que nos ha dejado muchas interrogantes y tareas por hacer para ir encontrando una salida a los problemas sobre la gestión de residuos sólidos que afectan a la salud de los habitantes y contaminan los suelos, el agua y el aire. Mencionar que esta es una crisis ambiental que es generada muchas veces por los países y más por el desarrollo de residuos que se genera y la consecuencia que ello trae consigo en lo que es la generación de una creciente contaminación a gran escala. Uno de los principales problemas de la región es la creciente generación de residuos y desechos. Hasta ahora no se encuentra la forma adecuada de atender al 100% de los residuos que se generan. Pero a pesar de los esfuerzos, aproximadamente una tercera parte de los residuos sólidos acaban en basurales a cielo abierto, que no garantizan la protección del medio ambiente ni la salud de los habitantes. Culminando, hacemos la invitación a todos aquellos que nos han sintonizado por esta transmisión en vivo y aquellos que nos han acompañado también en la sala de Zoom, a que puedan seguir a la página de Soy Aypacha en sus redes sociales y en la web, el cual se encuentra como www.2051soyaypacha.org, a fin de que puedan estar atentos a nuestros próximos eventos. También los animamos a participar de nuestra iniciativa, para la cual puedan contactarse con nosotros a través de nuestro correo y enlaces. La grabación de esta sesión estará pronto disponible en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Gracias a nuestros panelistas y al público que nos acompañó esta noche. Hasta una próxima oportunidad.